Libro Films, como un ovillo de lana lo cambió todo. Estaba en un momento en que la ira se había apoderado de él. Su amiga sabía que juntos habían escuchado aquella historia de la lana. Estaba totalmente descontrolado por la situación. Así que estaba a punto de hacer algo que realmente no quería, pero en aquel momento las emociones se habían hecho cargo de él. En aquel momento sus pensamientos eran completamente negativos y no había nada que le dijeses que realmente escuchase. Pero su amiga recordó la lana, así que fue corriendo a la habitación de al lado, cogió un ovillo de lana y lo enredó totalmente. Volvió junto a él y se lo tiró a los pies. Fue tan inesperado que él volvió a él, a su esencia. ¿Por qué? Porque recordaba la historia de la lana. Porque alguien le había enseñado en un taller emocional, de conciencia emocional, que las emociones, que los pensamientos no eran él. Los pensamientos solían llenarlo todo de inquietud, porque cuando estabas tan enredado con la situación ya no sabías quién era quién, si el problema o tú. Ya no podías ver nada. Después estaba ese momento en el que sabías que las emociones eran tus amigas, eran tu pista. Entonces te dabas cuenta que si de repente incluso la ira escondía que querías actuar, entonces te dabas cuenta de que tus emociones eran tus amigas y te separabas de esa lana. Te dabas cuenta, lo interpretabas como era realmente una pista y entonces podías ver con claridad. Aquí, en la aceptación que yo recordaba con mis 3 caminos, aquí todo se vuelve mejor y aquí eres libre y puedes elegir, ya no estás enredado con todo. Y después recordaba el último ejercicio que habían hecho por la lana, que también hacía referencia a aquellos 3 caminos que también le habían enseñado posteriormente, y era aquella espiral llena de creatividad y de amor, que era cuando realmente podías ver la verdadera situación como un juego, como con amor, como decía aquella otra historia, ver con amor. Se acercó a él, sabía que hiciera lo que hiciera en aquel momento no iba a reaccionar. Sus ojos estaban en blanco y una rabia descontrolada salía de él. Iba contra todo lo que encontraba por delante. Entonces lo entendió, supo qué tenía que hacer. Ella fue corriendo a por un trozo de lana que tenía en la mesa. Se acercó a él y lo tiró en el suelo todo desordenado delante de sus pies. Y entonces, solo entonces, él paró de golpe, justo antes de bajar el brazo contra alguien. Y entonces empezó a llorar. Simplemente se había dado cuenta del estado en el que estaba y solo darse cuenta había hecho que se despertase, por decirlo de alguna manera. Había hecho que recuperase la cordura, por decirlo de otra manera. Había hecho el simplemente darse cuenta, había hecho que las emociones ya no lo desbordaran y que pudiese ser él otra vez el que podía elegir bajar ese brazo o no, porque en aquel momento él ya no lo estaba eligiendo. Y te voy a contar por qué. No lo estaba eligiendo, porque estaba totalmente unido, desordenado, totalmente perdido en sus emociones. Se había perdido, y se había perdido por algo tan fácil como no saber en qué 3 estados puedes estar con tus emociones. Puedes estar enredado, tan enredado que te identificas tanto con ellas, con el problema, con la situación, con tus pensamientos, que no ves a nada ni a nadie más. Y simplemente te enredas en un bucle y te pierdes en él. Y ella se lo había enseñado con aquella lana. Cuando hablaron de los 3 estados en los que podían estar las emociones, ella había usado la lana. La había enredado toda y le había dicho, mira, puedes estar así. Cuando estás así, no ves más allá de nada. Estás tan enredado en los problemas, estás tan enredado en tus pensamientos que no ves nada más. Que tus emociones, que tus pensamientos te llevan. Y te voy a contar un secreto. Este es el estado en el que la gente puede llegar a suicidarse. Por eso es tan importante saberlo. Él no se había extrañado, ya que era un niño, un chico de 11 años, muy conflictivo. También era muy conflictivo porque su vida era muy complicada.
pero esa es otra historia. Después le dijo: puedes estar en otro estado de conciencia emocional le vamos a llamar, y es muy importante porque con tus emociones vives todos los días. Entonces cogió 2 trozos de lana, los partió y los separó y los puso uno al lado del otro, como si fueran 2 líneas paralelas que no se juntaban, y le dijo: así también puedes estar, y entonces ves que estás pasando, pero ya no te enredas. Imagínate que ves que estás triste, no te vas a perder en la tristeza. Imagínate que ves que estás enfadado, nunca te vas a descontrolar y pegar a otro, porque tú ves cómo estás, y cuando ves cómo estás, puedes decidir, en vez de pegarle a otro, ir a correr, a saltar, a gritar, porque ahí tú estás separado, no estás enredado como antes, y entonces ves qué te pasa, y entonces eres libre para decidir, y además no es tan molesto, ni se siente tan descontrolable ni tan incómodo. Así que este es un buen camino para estar. ¿Y cómo sales del enredado? Simplemente dándote cuenta que estás en él. No es tan difícil todo. Y después hay otro estado, mi preferido. Y entonces cogió la lana, hizo una espiral con ella, con una de esos trocitos de lana, y con el otro hizo otra espiral. Y entonces las puso cerca, pero separadas la una del otro. Y le dijo: este es mi estado preferido, y aquí todo es armonía y todo es perfecto. Y no puedo explicarte qué es, pero cuando te encuentras así, estás más allá. Es como si todo se convirtiera en amor y en creatividad. Ni los problemas parecen tan problemas, ni las emociones te arrebatan ni te llevan, ni siquiera tienes que darte cuenta o negociar con ellas. Simplemente estás en un estado tan sublime, tan esencial, tan maravilloso, que parece que todo es eso, armonía. Este es el mejor de los estados. Aquí no hay nada que explicar, porque aquí eres simplemente feliz.